Dios les bendiga. Vamos a hacer un análisis de cuál es el correcto bautismo que deben realizar los cristianos convertidos al Evangelio de Jesús. Vamos a empezar por analizar el texto que aparece consagrado en Mateo 28:19. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos ponemos en las manos de nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él el que nos dé palabra, para que lo que vamos a hablar tenga la unción del poder del Espíritu Santo. El bautismo es una orden de Dios que Él mismo dio cuando Jesucristo, al hacer presencia en la tierra, siendo Él la manifestación de Dios en carne, estuvo en medio de los apóstoles mucho antes de la ascensión al cielo. El bautismo es la fórmula de obediencia que debe cumplir todo pecador si quiere ser salvo. Dios mismo estableció unas reglas y toda regla divina se cumple sí o sí cuando ésta es instituida por Dios. Es decir, es una norma divina totalmente exegética. No admite discusión, no admite interpretación. Entonces, este verso de Mateo 28:19 encontramos que a beneficio de una doctrina que no tiene base bíblica, se ha utilizado para predicar una doctrina llamada Trinidad, que no tiene fuente ni sustento bíblico. En la potestad del bautismo, Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que además para que guardasen todas las cosas. En el verso siguiente así se concluye. Pero así como ha sido mal interpretado, este texto bíblico también tiene cierto tildado de falso. Aunque no es el centro de la discusión, nos vamos a cifrar o a concentrar estrictamente en el contenido tal cual como está. Pero al final de esta exhibición de la palabra del Señor, vamos a mostrar unas pruebas que ponen en duda la originalidad del texto, y puede ser que se dé el contenido espurio que muchas veces se ha señalado de él. Entonces, para ser discípulo de Jesús, se debe aceptar primero a Jesucristo. Y para aceptar a Jesús como tu Dios y Salvador, se debe reconocer, haciendo uso del libre albedrío que nos dio el Señor, que nosotros somos pecadores. Y si nosotros aceptamos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, se debe reconocer entonces que así lo es, y para ello tenemos que entregarle la vida a Él. Y al hacerlo, nosotros nos convertimos en sus discípulos, y siendo sus discípulos, entonces sí damos el paso de fe y de obediencia que es el bautismo, y de esta manera entonces alcanzar la salvación de nuestras almas. Es necesario entonces que medie un arrepentimiento verdadero, desde luego previo al paso de ser bautizado. El bautismo entonces nos permite sepultar al viejo hombre para darle nacimiento al nuevo hombre que es en Cristo Jesús.
Si un hombre no interioriza en su alma el arrepentimiento genuino ante Jesucristo y se bautiza, ese bautizo se puede considerar como fútil, como inane, como inservible, porque no lo hizo él convencido o con convicción o reconocimiento de que es un pecador. Entonces es necesario llegar al bautismo con plena convicción de lo que significa el bautismo. Para analizar el bautismo necesariamente, o para realizar el bautismo se necesita necesariamente que se haya creído en nuestro Señor Jesucristo. Y luego de haber creído que Jesucristo es Dios, entonces nosotros lleguemos a sus pies arrepentidos. Este bautizo se debe realizar tal cual como se hizo en época apostólica, sumergiéndose en agua. Surge entonces la controversia que si el bautismo se debe hacer o se debe practicar invocando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como se instituyó en forma literal en Mateo 28:19, o si por el contrario se debe hacer en el nombre de Jesús como lo practicaron la totalidad de los apóstoles cuando se dio avance o inicio a la iglesia primitiva. También de pronto podría surgir una pregunta que se está tomando forma ahorita como una bola de nieve que me parece a mí bastante peligroso. ¿Será que el bautismo salva? Algunos dicen, y es lo que está avanzando en algunas iglesias trinitaria, dualista, que el bautismo no es necesario, que basta con el arrepentimiento. Ahora, vamos entonces a hacer un análisis y vamos a comenzar por el final de este análisis, es decir, si el bautismo salva. Y para ello vale precisar que sin necesidad de auscultar demasiado la Biblia, encontramos que en Marcos 16:16, Jesucristo mismo dijo: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. O sea, que el bautismo realmente salva, pero no es porque sea una fórmula pétrea que diga, no, ya tú estás bautizado y ya por consiguiente eres salvo. No, se requiere que además de ser salvo, perseveremos hasta el final, porque de nada sirve ser bautizado y continuar una vida de pecado hasta la muerte. No, así no es. Diríamos que el bautismo es como que, o una persona que está sin bautismo, es como cuando una persona pretende subirse a un medio de transporte público sin comprar tiquete. No lo dejan subir, no lo dejan viajar en él. Pero si él compra el tiquete, es decir, está bautizado, y empieza a hacer el recorrido de ese viaje, pues debe procurarse de no tener ningún percance en el recorrido, un accidente o algo que interrumpa de manera definitiva el viaje. No, ese viaje debe ser continuo, con dificultades, con vaivenes, pero debe ser continuo y debe ser con perseverancia hacia adelante, mirando al que va delante de nosotros, que es Jesucristo. Así es que se logra la salvación, pero necesariamente hay que cumplir la ritualidad, la regla que dio el Señor. Entonces el bautismo es necesario. Si bien es cierto, el bautismo por sí solo, sin perseverancia, no salva, entonces sí debemos ser bautizados para poder llevar ese camino al cielo, viviendo en santidad. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Este cuerpo es un cuerpo frágil, es
un cuerpo de pecado. La carne siempre jala hacia el lado del pecado. Nosotros somos débiles a la carne, pero si nos conservamos viviendo en el Espíritu, la carne se sujetará al Espíritu y el Señor Jesús nos dará la fortaleza para perseverar hasta el fin. De manera pues que no estamos exentos de pecar, pero en Cristo Jesús tenemos esa sangre poderosa que nos redime, que nos limpia todos los días de todo pecado que podamos cometer. Eso sí, el cristiano debe procurar no pecar. Pero si llegamos al Señor con un corazón contrito y humillado, ese corazón contrito y humillado el Señor nos rechaza. No debemos olvidar que en Jesucristo tenemos ese abogado, esa persona que aparece en defensa nuestra para que aquellas vicisitudes, aquellas dificultades, Él medie para que nosotros seamos liberados de toda culpa, de toda carga. Entonces, la obediencia a Dios en su mandamiento es de manera precisa. No se puede dejar de cumplir. Sus órdenes son órdenes. Recuerdo el tiempo de Adán y Eva cuando solamente le dijo Jesús a Adán y a Eva que de ese árbol no comieran. Simplemente era no comer de un árbol. Una orden tan sencilla como esa. Pero el hombre desobedeció, se hizo rebelde y vino el pecado que nos llevó a la muerte. Entonces hay que ser obedientes a Dios. Hay que cumplir lo que Dios dijo. Hoy en día hay iglesias incluso que en su doctrina enseñan que el pecado, que el bautismo no es necesario. Y hay otras que sí lo practican, pero por un error doctrinal desconocen que solo hay un Dios, y ese Dios es el Padre. Así lo dice 1 Corintios 8:6. Ese único Dios que es el Padre, en su naturaleza, en su esencia, es espíritu, porque Dios es espíritu. Así lo dice Juan 4:24. Entonces, ese Dios que en esencia o naturaleza es espíritu, es el Padre. No hay entre ellos dos personas divinas y distintas, no, es el mismo. Y ese mismo Dios que es el Padre, dice 1 Timoteo 3:16, se hizo carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Y hace una prevención, Pablo dice eso, de que es el misterio de la piedad, de que Dios se manifestó en carne. Eso no tiene discusión. Entonces, tales iglesias enseñan que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otras, como ya lo dije precedentemente, enseñan que el bautismo no es necesario. Prefieren no bautizar que invocar el nombre de Jesús. Es decir, de entrar en desobediencia en contra de las órdenes que Dios da. Eso es incomprensible. El bautismo practicado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no tiene fundamento. Fíjense en esta sencilla lógica. Padre no es nombre, tampoco es nombre es Hijo, tampoco es nombre el Espíritu Santo. Nombre, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la palabra que designa o identifica a seres o a cosas. Identifica a seres o a cosas. Eso es lo que es un nombre. Por eso una persona se llama Juan,
otra se llama Pedro, una cosa se llama Mueble. Son los nombres que se le dan. Ahora, la palabra Padre tampoco es nombre, sino que determina, conforme lo establece el mismo diccionario de la Real Academia, el origen o principio de algo, o que es autor o creador de algo. Cada uno de nosotros somos padres y a la vez somos hijos. Y cada uno de nosotros, por el hecho de ser persona, tenemos un espíritu. Pero de ninguna manera cualquiera de las tres formas en que nosotros nos damos a conocer, sea como padre, sea como hijo o sea como espíritu, se debe considerar que cada una de esas formas es un nombre. En el Antiguo Testamento, Dios, que es el Padre, porque Dios es uno, el Padre, Él se dio a conocer con unos nombres. Se le conoció, entre otros, como Yahvé, como Adonai, como Jehová. Así se dio a conocer Él. Al manifestarse ese Dios en carne, se le dio un nombre que es sobre todo nombre: Jesús. Ese es el nombre con que Dios se dio a conocer. Dice que conocerán mi nombre, allá en Isaías 52:6. Ese es el nombre que tenía guardado. Todos los apóstoles tuvieron tal revelación, y por ello todos los apóstoles en esa iglesia primitiva realizaron todos los bautismos que se narran en el libro de los Hechos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Ellos comprendieron que cuando se les dio la orden de bautizar en el nombre, nunca se dijo en los nombres, sino en el nombre, se hacía referencia al nombre de Jesús. Y el sustento a esta base es que, además de ser Dios, o sea, el Padre, manifestado en carne, que recuerda que Dios es uno, Jesús es el único que perdona pecados. Es el único que salva. Jesucristo es el único que salva. Jesucristo es el único que actúa como nuestro abogado, como nuestro defensor, y al mismo tiempo, al término de los días, será el juez que habrá de juzgar a vivos y a muertos. Jesús es el único que merece la honra, que merece la gloria, que merece el honor. Él es el único que es merecedor de alabanza. Y si le damos todas estas cualidades, todos estos reconocimientos a Jesucristo, como el único que perdona, como el único que debemos adorar, como el único que debemos de adorar, ¿qué pasa entonces con los demás personas que hacen parte de la Trinidad? ¿Dónde están? ¿En qué lado quedan? ¿Se le da la honra solamente al Hijo y no al Padre? ¿Qué pasa con el Padre? ¿Dejó de ser digno de honra? ¿Dejó de ser digno de gloria? ¿Dejó de ser digno de honor? ¿Dejó de ser el Salvador? ¿Dejó el Padre de perdonar? Ahora, ¿será que el Espíritu del Padre, será que el Espíritu Santo es aparte del Padre? Si la Biblia claramente dice que Dios es Espíritu, ¿será que el Padre tiene un espíritu, el Hijo tiene un espíritu y fuera de ello hay otro espíritu que es el Espíritu Santo? No tiene lógica. En 2 de Corintios 3:17 dice que el Señor, refiriéndose a Jesús, es el Espíritu. Jesucristo bien dijo: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Se debe entender entonces que Dios se manifestó en carne. Y eso no se discute. Insisto, lo dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. Entonces, provisto los apóstoles de esa revelación divina, que Jesucristo es Dios manifestado en carne, que es el nombre dado sobre todo nombre, que en su condición humana Dios se dio como hijo, porque es a través de esa condición humana en el que Él cumplía la función o cumpliría la función redentora a través del sacrificio de su propia muerte. Pues Dios, como espíritu, Él es impasible. Él no puede morir. Y al tomar una forma humana, con esa forma humana es que se daba el sacrificio, porque era la única forma en que Dios mismo, en cumplimiento de la profecía que aparece revelada en Isaías 33:22, en Isaías 35:4, en Isaías 52:6, Ezequiel 34 de los versos 11 y 12, tenía que ser en un cuerpo. Eso se le conoce como la epifanía de Dios, esa manifestación permanente de Dios. Y para poder ser visto Dios, como está escrito en Isaías 43, 45, Zacarías 9 del 9 al 14 y en Zacarías 12:10. Bendito sea el nombre de Jesús. Para poder ser visto, tenía que manifestarse en carne. De otra manera, Dios jamás puede ser visto. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre María. Eso aparece en Lucas 1:35, vino sobre María. Y el poder del Altísimo la cubrió como su sombra. Por lo cual ese santo ser que iba a nacer de ella sería llamado Hijo de Dios. Era el Emmanuel de que trata la Biblia en Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Es decir, la Virgen en la que se iba a concebir un hijo fue cubierta por el Espíritu Santo. Y el santo ser que iba a nacer de ella es Dios con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros, y recordemos que Dios es uno, el Padre, pero que se estaba manifestando en carne. ¿Qué significa cuando se dice que el Espíritu Santo, la Biblia no dice que el Padre, sino la naturaleza del Espíritu? Y eso es ejemplar. El Espíritu Santo cubrió a María. Ahora, si miráramos nosotros con una mente trinitaria, ¿por qué el Padre es Padre de Jesús y no lo es el Espíritu Santo cuando la Biblia dice que lo concebido de María del Espíritu Santo es? Es porque es la naturaleza de Dios, de ese Dios que es el Padre. No hay dos allí, divinos y distintos. Es uno que siendo Espíritu es el Padre. Y que al entrarse en María, al cubrir a María, porque cubrir es entrar en ella, llegó hasta lo más profundo de la tierra. Y recordemos que lo más profundo de la tierra
de acuerdo como está en el Salmo 139, verso 15, y en Efesios 4, del 8 al 11. Es el vientre de María. Eso es lo que significa que entró, cubrió a María, entró en ella. Y se entretejió. Ese entretejerse no tiene otro significado sino hacerse carne. Dios se hizo carne cuando bajó al vientre de María. Es lo que está enseñando. En Efesios 4, del 8 al 11 dice: ¿quién fue ese que bajó sino el que subió? Pero no es que literalmente Dios haya bajado desde el cielo a cubrir a María. No, lo que quiere decir allí, porque es que Dios lo habita todo, Dios lo llena todo, es el omnipresente. No hay nada en la tierra, ni debajo de la tierra, ni encima de los cielos, o en los mismos cielos, donde no esté Dios al mismo tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Sino lo que está diciendo es lo que dice en Filipenses 2. Pues Dios, siendo Dios, no estimó ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre para llevar en él nuestros pecados, para pagar la recompensa, para libertarnos y darnos vida eterna. Entonces no significa literalmente que descendió del cielo, pero donde sí descendió fue al lugar más profundo. Es decir, cuando entra en María, desciende al lugar más profundo, que es el vientre de María, para hacerse carne. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que ocurre, y todo para que se cumpla la profecía, porque Dios prometió venir y Él vino en esa naturaleza humana. Entonces, ya comprendiendo lo que entendieron los apóstoles, lo que les fue revelado, es cuando Pedro, tal como se escribió en Hechos 2:38 y 39, le dijo a aquellos que escucharon por primera vez la predicación: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. No dijo Pedro en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, dijo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para perdón de pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. A partir de ese momento, entonces, encontramos varios eventos en el libro de los Hechos, que se observa que los bautismos que se realizaron, todos, absolutamente todos, fueron celebrados por los apóstoles en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Narra el libro de los Hechos en el capítulo 8, entre los versos 14 y 17, que Pedro y Juan llegaron a Samaria, habiendo sido bautizados en el nombre de Jesús todos los que allí se hicieron cristianos. Pero ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces llegaron allá y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pero ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Asimismo aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, 18 y en Hechos 22, 16, que Pablo igualmente fue bautizado. Y ese bautismo fue hecho en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús. No dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La historia de Cornelio, que se narra en Hechos 10, da cuenta que Cornelio, su familia y los soldados que estaban con él, cuando Pedro les presentó a Jesús como su Dios y Salvador,
todos ellos fueron llenos por primera vez por el poder del Espíritu Santo. Algo atípico, primero porque eran gentiles y segundo porque el Espíritu Santo lo recibieron antes de ser bautizados. Y en el verso 48 del capítulo 10 de los Hechos, narra que todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Igualmente sucedió cuando Pablo se encontraba en Éfeso y allá se encontró con unos discípulos y él al verlo notó que eran discípulos de Dios y les preguntó que si ya habían recibido el Espíritu Santo. Ellos afirmaron que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, no sabían ni qué era. Entonces Pablo les predicó, les enseñó qué era. Y en ese momento ellos entendieron y se bautizaron todos en el nombre de Jesús. Así dice literalmente Hechos 19 del 1 al 6. Y de inmediato Pablo les impuso las manos y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y como señal hablaron en otras lenguas. Como vemos, todos los bautismos que se realizaron en el libro de los Hechos, todos fueron en el nombre de Jesús. Ninguno se equivocó, haya bautizado Pedro, Felipe, Juan, Pablo, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, revelado el nombre de Jesús y el bautismo se practicó de esa manera. Pero fíjense lo que dice el libro de las Gálatas entre los versos, capítulo 3, entre los versos 26 y 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús se han revestido de Cristo. Bendito sea el nombre de este Dios maravilloso. En Primera de Pedro, en el verso 3, capítulo 3, verso 21, dice, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva. Entonces, el bautismo realmente salva. Lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva. También a ustedes el bautismo no constituye en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí insistimos otra vez de nuevo. Es necesario el bautismo porque se debe cumplir lo que el Señor instituyó. Pero para poder ser salvos debemos persistir en el camino del Señor hasta el final, practicando santidad. En Romanos 6, capítulo 3 y 4 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí habla él de manera inclusiva. Y no solamente él, toda la iglesia, incluyendo los demás apóstoles. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy, desde la iglesia, pues me toca hablar de la iglesia católica. El bautismo se ha instituido hasta para colocarle nombre a las personas y a las cosas. Hoy en día, pues ya se ha arreglado que es una función legal que le corresponde a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Pero en otrora, el poder del clero tenía incluso el alcance para dar por nombre a aquel que en el bautismo le imponían el nombre.
y se levantaba el acta, y con el acta de registro del bautismo que daba el clero, ya con eso quedaba legalizado el nombre de la persona, el nacimiento de la persona incluso. Así sucedían las cosas. Pero el bautismo es una orden emitida por Dios para alcanzar la salvación. En Efesios 4, en el verso 5, nos dice que solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Y ese bautismo, tal como hemos visto en esta reflexión, es en el nombre de Jesús, tal cual como lo practicó la iglesia primitiva. Pero, ¿desde cuándo entonces se viene practicando el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Bueno, voy a tener aquí, tengo referencia a una Biblia católica llamada la Sagrada Biblia, y en el libro de Mateo que estamos analizando, verso 28-19, acá en la parte de comentarios dice lo siguiente, en tratándose de ese verso: el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Aleluya. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina de la Trinidad. Eso dice esta Biblia en el comentario de Mateo 28-19. Esta otra Biblia se llama la Biblia de Jerusalén, Biblia también católica. Y en el mismo libro de Mateo, esta trae unos comentarios. Y en el comentario igualmente hace referencia al texto de Mateo 28-19. Mateo 28-19. Y en esta parte de acá aparece el comentario que voy a leer. En el contenido dice: es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos, hablando del libro Los Hechos, que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Sea lo que fuere, imagínense. De estas variaciones posibles, la realidad profunda sigue siendo la misma. El bautismo vincula con la persona de Jesús Salvador. Entonces, como pueden darse cuenta, la misma Iglesia Católica reconoce a través de esa Biblia que en un comienzo el bautismo se practicó en el nombre de Jesús. ¿Cuándo surge entonces ese que se hizo clara la Trinidad, la doctrina de la Trinidad? Bueno, antes del año 213 después de Cristo, nadie había hablado absolutamente nada de la Trinidad. Lo hizo por primera vez un escritor, seguidor de Montano, porque no había iglesia trinitaria, en un libro que se llamó Adversus Praxeas, escrito precisamente para atacar la doctrina que hoy se conoce como doctrina de la unicidad, en representación de un obispo que se supone Calixto, pero que él llamó Praxea, que significa entrometido. En ese libro, Tertuliano plantea que Dios, plantea a Dios como una economía de Dios, en donde presenta a Dios en tres personas divinas y distintas. Él muere siendo montanista, porque ni siquiera murió siendo trinitario, y ese libro lo recogen dos obispos. En ese entonces cada obispo tenía su iglesia, era como si fuera de su propiedad.
Y esa enseñanza la llevaron y la enseñaron en sus iglesias y la establecieron como doctrina. Solo que Hipólito de Roma, en un lado, y por otro lado, Orígenes de Alejandría. Pero Orígenes de Alejandría le hizo una variación a eso que escribió Tertuliano, diciendo que quien había descendido del cielo no había sido el Padre, sino el Hijo, es decir, hablando de la preexistencia eterna del Hijo. Él fue el que por primera vez habló de tal naturaleza, inexistente en la Biblia. Ahora, al morir estos dos hombres, Orígenes de Alejandría y Hipólito de Roma, tomaron sus banderas, sus iglesias, dos sacerdotes o dos obispos que se llamaban en ese entonces, Alejandro de Alejandría y Atanasio. Precisamente en esa época, Constantino el Grande logra unir el Imperio Romano y emite el edicto que se llamó el Edicto de Milán en el año 313, donde autorizó la predicación del cristianismo en el imperio sin problema alguno. Pero aprovecharon Atanasio y Alejandro de Alejandría para cautivar el interés que tenía Constantino, y aquel entonces se hizo simpatizante de la doctrina que profesaban Alejandro de Alejandría y Atanasio. Pasaron los años y en el mismo palacio, por la parte de atrás, aparece otro obispo que se llamó Arrio, con una doctrina que se conoció como el arrianismo, que predicaba que Jesucristo simplemente era un hombre usado por Dios. Hoy en día esos son los mismos llamados testigos de Jehová. Pues este señor Arrio, cautivó a parte de la familia de él y también del gobierno, y eso suscitó un celo entre la gente de Atanasio y la gente de Arrio. Y empezaron a matarse entre ellos, y eso estaba desestabilizando el Estado, el imperio. Entonces fue cuando Constantino convocó el concilio de Nicea en el año 325. Fueron 300 obispos de 1800 que se habían convocado, entre ellos Marcelo de Ancira, representante de lo que hoy es la Iglesia, la unicidad. Allí simplemente se determinó si Dios era consustancial con el Hijo, y se llegó a esa conclusión para sacar del imperio derrotado la doctrina de Arrio, y en efecto así sucedió. Se firmó el acta del concilio de Nicea, el credo niceno, que no es el que se conoce hoy en día, porque eso fue un compuesto, como más adelante lo vamos a ver, y siguió la iglesia introducida, la iglesia de Atanasio allá en Palacio. Sobrevinieron algunas situaciones allí con algunos arrianos que después tomaron el poder, pero nuevamente retomaron allá dentro de la iglesia de Palacio la gente de Atanasio y los que lo reemplazaron. Hacia el año 370 aparecen 3 obispos que se llamaron los Capadocios. Estos sí son los verdaderos ingenieros de la Trinidad, porque además de moldearla como venía, mejoraron el tema doctrinal, diciendo que no solamente eran divinas y distintas, sino coexistentes, coeternas, coiguales. Y establecieron esa dogmática ya como iglesia, que no era una iglesia confederada. Sin embargo, con el edicto de Tesalónica del año 380, que pidió Teodosio, permitió que esta iglesia fuera la única iglesia permitida en Roma, con dientes para matar a todo aquel que no se adhiriera a ella. Es decir, querían hacer solo una iglesia en el Estado. Y así pasó. Los que no se adhirieron a ella fueron asesinados, tratados de herejes en tiempo del oscurantismo, en tiempo de la Santa Inquisición, y acabando con todo lo que no les interesaba a ellos, que pudiese desvirtuar su doctrina de la Trinidad, cualquiera que fuera, así fuera herética realmente, como lo eran los arrianos,
o los gnósticos, pero todos sobrevivieron. La mayoría, como Iglesia Confederada, se mantuvo firme en todos los años, robustecida porque era la mano derecha del Estado, era la iglesia del Estado, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa es en síntesis lo que pasó. En el año 380 se hizo el Edicto de Tesalónica, como dije anteriormente, y al año siguiente el Concilio de Constantinopla. En ese concilio se estableció como credo de fe el credo de Atanasio, como se le llamó, porque se arrastró el credo de Nicea y se pegó con el credo, con el concilio de Constantinopla para hacer un solo credo. Por eso es que se le conoce el credo niceno-constantinoplano. Esa es la razón de la evolución de esta doctrina, que si miramos el contexto histórico frente al contexto dogmático o doctrinal de la Biblia, en la Biblia no aparece. Su origen es en un escritorio de un ciudadano llamado Tertuliano, que se modificó en el escritorio de Orígenes, que posteriormente en el de Atanasio y finalmente en el de los tres Capadocios, que establecieron ya como fundamental este credo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Allí entonces en el año 380, básicamente se determinó que había una doctrina que se llamaba Trinidad, aunque ya venía con Orígenes, establecida en el palacio con Atanasio, se consolidó con los tres Capadocios. Entonces ahí apareció claramente definida la Trinidad. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por su compañía, por su asistencia.